manera lograríamos, ¿no?, que el líquido penetrante por capilaridad pueda penetrar a las imperfecciones, ¿no? Aquí podemos ver una hipotética rajadura, por ejemplo, en la cual por capilaridad el líquido penetrante podría ingresar sin ningún problema. A veces salta la duda de que qué pasaría si es que nosotros tendríamos nuestra pieza con la rajadura entonces sobre cabeza en esta situación. Y voy a pensar que nuestro líquido penetrante es rosado, y nosotros aplicamos nuestro líquido penetrante, ¿no? Voy a buscar otro color que te genere más contraste. Entonces, ¿qué tal si nosotros aplicamos nuestro líquido penetrante, que en este caso estoy diagramando, ¿no?, con verde? La duda sería entonces si aquí existe la acción de la gravedad, ¿no? Y además, esta rajadura no estaba vacía, sino estaba con aire. Entonces, mi gran duda sería que si el fenómeno de capilaridad funcionaría realmente en esta situación. Caramba, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿será posible que funcione en esta situación la capilaridad? ¿Y por qué no se chorrea el líquido penetrante? Eso no es ningún misterio, ¿no? Porque ustedes han debido ver que los pintores también pueden pintar un techo sin ningún problema. Ellos solamente buscan las condiciones, ¿no?, de viscosidad adecuadas para que la pintura se retenga, ¿no?, en la superficie del techo, moje, ¿no?, la superficie del techo sin este problema de que se chorree. Entonces eso no es ningún problema, ¿cierto? El gran problema sería qué pasa si está lleno de aire y por aquí, en el caso de que esté la boca, ¿no?, hacia la parte de arriba, la boca de la hipotética imperfección, en este caso el aire podría salir, ¿no?, por un ladito, burbujear, ¿no?, no habría problema, pero aquí no hay por dónde escape. Entonces, sí funciona el ensayo también en posiciones sobre cabeza. ¿Por qué? Porque estas fuerzas capilares son muy grandes y el fluido que existía aquí es entonces un fluido compresible. Entonces, el líquido penetrante va a comprimir, ¿no?, hacia aire que hay sin ningún inconveniente. El asunto sería, pero dudoso, si es que habría un líquido ahí, ¿no? Estaría entonces la rajadura obstruida con un líquido. Ahí entonces es probable que no funcione bien el método de líquidos penetrantes. Entonces, la limpieza tiene que ser muy rigurosa por ese motivo, y si se limpia por vía húmeda, chorro de agua, ¿no?, etcétera, entonces hay que prever también los tiempos de secados adecuados, ¿no? Pero sí funciona también la metodología sobre cabeza, porque las fuerzas capilares son muy, pero muy grandes, mucho más grandes que lo que sería entonces la acción de la gravedad, ¿no? Y también las fuerzas que permitirían hacer la compresión, ¿no?, de los gases. Bueno, sabemos que después que hemos dejado mojada la superficie durante unos minutos, un tiempo adecuado, ese tiempo está visualizado y recomendado por el fabricante, también están los tiempos máximos de mojado en la normalización y los tiempos mínimos también en función de la aplicabilidad, ¿no?, la normalización que apliquemos. Yo les comentaba que es la ASME 5, que normalmente es la que usamos para conseguir, ¿no?, aplicar adecuadamente estos métodos de ensayos no destructivos. Casi todos los códigos de construcción se apoyan en ASME 5, que en el fondo son las mismas directivas que dan las normas ASTM, ¿no? La ASME le ha comprado los derechos a la ASTM, tanto en materiales, aceros y aleaciones no ferrosas, como también en ensayos sobre los materiales. Entonces son compatibles, ¿no? Ambas cosas son idénticas. Bueno, entonces el segundo paso sería retirar el exceso, limpiar toda la superficie. Y no podríamos limpiar, ¿no?, lo que está dentro de las hipotéticas imperfecciones, que son muy pequeñitas. Dejamos la superficie limpia y a partir de eso entonces aplicamos el revelador, que, como les comentaba, hay varios fenómenos físicos por detrás, pero el que más fácil de entender sería una capilaridad inversa, donde el revelador, ¿no?,
presentaría entonces pequeñas cavidades mucho más finas que la que presenta la hipotética imperfección, y podríamos tener una capilaridad inversa. Entonces se mojaría el blanqueado de la superficie que hemos hecho con este líquido penetrante que sale, ¿no?, de las imperfecciones que tenía la pieza superficiales. Y estas quedarían entonces muy nítidamente resaltadas en ese fondo blanco. El revelador normalmente es blanco por ese motivo. Y casi siempre, ¿no?, los líquidos coloreados, justamente ahora vamos a ver los líquidos que tecnológicamente se aplican, uno de ellos son los coloreados, van a entonces resaltar muy bien en un fondo blanco. Y ahí podemos entonces, con choque de vista, sin tener una gran dificultad ahora de inspección visual, saber dónde están estas imperfecciones en la superficie. Lamentablemente, no solamente van a aparecer visibles en la superficie blanqueada con el revelador las verdaderas imperfecciones. Es muy probable que también existan imperfecciones que no existían, ¿no? Serían falsas indicaciones, le llamamos. En la jerga técnica de los ensayos no destructivos, cualquier cosa que se detecta se llama indicación. Esa indicación tiene que ser evaluada para ver si era una indicación verdadera, y ahí va a ser evaluada para ver si era discontinuidad o defecto, y si la indicación era falsa, entonces era descartada. Entonces, las falsas indicaciones son muy frecuentes en líquidos penetrantes, porque miren, en el caso de la limpieza, el aplicador de la técnica podría haberse olvidado, ¿no?, un poquito de líquido en la superficie, un residuo nada más, y eso va a generar entonces una indicación, ¿no?, que sería falsa. Los aplicadores del ensayo, ellos están capacitados, pero no para poder discernir, ¿no?, para poder entonces detectar estas falsas indicaciones y conseguir, ¿no?, que la técnica sea confiable. Bueno, entonces, en la parte industrial, los fabricantes de líquidos penetrantes siempre me venden un kit con 3 sprays. La técnica más común es de esta técnica portátil es aplicarla en spray, ¿no? Me dan 3 sprays. Más adelante vamos a ver un kit de la Magnaflux. Esos sprays, entonces, uno es para un solvente limpiador, el otro realmente es el líquido penetrante, y el tercer spray es el revelador. En este caso, ¿no?, el revelador viene en suspensión en un solvente, y no es entonces vía seca, ¿no?, como el polvo que les había dado como ejemplo, ¿no? Entonces puede ser vía húmeda o vía seca el revelador. Bueno, eso entonces en cuanto a la aplicación de la técnica, muy simple, pero les comentaba que es muy laboriosa para el caso, ¿no?, para el caso de superficies extensas, ¿no? Realmente es un trabajo muy laborioso, ¿no?, y tedioso también. Bueno, estamos percibiendo con esta técnica que también una de sus grandes limitaciones estaría en que solamente podemos detectar discontinuidades que podrían ser defectos que afloran a la superficie. Nada podemos detectar sobre imperfecciones que no afloren a la superficie, ¿no? Una gran limitación de la técnica. Y a la superficie pueden aflorar un montón de discontinuidades, ¿no? Las más peligrosas son las rajaduras, ¿no?, las grietas, ¿verdad? Las imperfecciones redondeadas generan menos concentración de tensiones, ¿no? Entonces, por eso no son tan peligrosas. Bien, respecto entonces a visualizar técnicamente, ahora tecnológicamente más bien, ¿no?, a los líquidos penetrantes, miren, vamos a distinguir 2 grandes categorías de líquidos penetrantes que aplicamos a nivel industrial. La más barata y la que también, ¿no?, requiere de menos recursos, más disponible también en nuestro medio, son los líquidos que tienen algún tipo de coloración, coloreados los vamos a llamar.
¿verdad? Este tipo de líquidos tiene entonces la posibilidad de que cuando los aplicamos, los vemos a ojo normal y a la luz blanca, los vemos con facilidad. Y se prefiere normalmente el color rojo, aunque no es el único líquido que hay en el mercado. Aquí podemos ver la gama de colores que nos oferta, ¿no?, este fabricante Supercheck, que es un competidor, ¿no?, pequeño, ¿no?, de lo que es Magnaflux. Magnaflux es el líder, ¿no?, a nivel mundial de esta técnica y de partículas magnéticas también. Bueno, pero miren, uno de los grandes problemas que tendríamos, ¿no?, cuando aplicamos los líquidos penetrantes es entonces este segundo paso, sin contar los previos que habíamos mencionado aquí, ¿no?, que sería la limpieza y la última también limpieza que hay después del registro, ¿no?, de las indicaciones. Entonces, este paso que está marcado aquí como número 2 es realmente un trabajote grande, porque si ustedes imaginan un tanque, ¿no?, Bolivia, que es un país ínfimo en petróleo, realmente es ínfimo, ¿no?, tiene tanques que adentro se puede jugar fútbol, ¿cierto?, dentro del tanque, más grandes que 1000 metros cuadrados, ¿no?, que considero un terreno bastante grande para una casa urbana, ¿no? Una casa urbana a veces está en 180, 200 metros cuadrados, nada más. Entonces, dentro del tanque hay tanques de más de 1000 metros cuadrados. En Bolivia estoy hablando, ¿no?, para almacenar hidrocarburos. Entonces, imagínense hacer la técnica de líquidos penetrantes ahí y limpiar, ¿no? Limpiar con un trapito húmedo, ¿verdad? Limpiar, eso es insulso. Entonces, por ese motivo, hay 3 formas de retirar el exceso, de lavar ese exceso. La forma más interesante sería, miren, que yo podría lavar con agua. ¿Por qué? Porque de esa manera yo podría usar una manguerita nada más, ¿no? Una manguera con la presión adecuada, porque si las presiones son muy altas podría haber lo que llamamos sobrelavado y podría retirarse el líquido penetrante de la rajadura, ¿no?, de la imperfección a la cual se introdució el líquido penetrante por capilaridad. Bien, pero facilitaría mucho, ¿no?, como lavar el patio, por ejemplo, ¿no?, con la manguerita. Fácil, ¿no? Sacamos toda la basura a la calle y que se arruine el vecino, ¿no?, del frente con nuestra basura. Entonces, eso sería interesante. Entonces va a haber líquidos penetrantes coloreados que son entonces lavables con agua, ¿sí? No todos son entonces posibles de lavarse con agua, o sea, no todos pueden hacer emulsificación, una mezcla de agua con otro producto. Cuando el agua puede disolver en otro producto, eso se llama una emulsificación. Entonces, no todos los líquidos penetrantes son emulsificables. Hay líquidos penetrantes que no se pueden entonces emulsificar con agua y necesariamente tenemos que usar un solvente. Entonces, los líquidos coloreados van a tener una categoría especial, ¿no?, cuando son retirados con solventes. Esto nos genera un pequeño dolor de cabeza porque esos solventes normalmente son solventes orgánicos a base de hidrocarburos. Y estos, al vaporizarse, generan vapores que no solamente son tóxicos, sino también son inflamables. Y entonces se requieren, ¿no?, de procedimientos especiales para aplicarlos en ambientes confinados, en tanques, por ejemplo, en recipientes a presión, ¿no?, internamente. Pero es la técnica más importante en Bolivia. Líquidos coloreados y removibles con solventes. Son los más baratos y los más disponibles. Lamentablemente les comentaba, ¿no?, que tienen esa pequeña dificultad de SMS, ¿no?, de problemas de salubridad y también de medio ambiente, por usar estos solventes en su remoción, ¿no? Bueno, y la otra categoría, que es la más profesional, pero también es muy poco difundida en Bolivia, requiere de implementos especiales y requiere entonces de una lámpara ultravioleta, porque el líquido penetrante no es visible a luz blanca y solamente se convierte en visible cuando es irradiada, ¿no?, con luz ultravioleta.
Esta luz ultravioleta está en una franja que no genera cáncer, porque la luz ultravioleta que nos llega del sol es cancerígena, ¿no? Porque es bastante energética. Pero entonces sí he escogido, ¿no?, la franja de luz ultravioleta que tiene menos energía, de tal manera que los operadores no tengan ese riesgo cuando están expuestos a esta luz, puedan entonces, ¿no?, a la larga de los años, sufrir cáncer, ¿no?, ser afectados por este mal. Una de las grandes desventajas de la luz fluorescente o de los líquidos penetrantes fluorescentes es que yo tendría, ¿no?, que generar un ambiente donde la luz blanca no les llegue, porque si no la sensibilidad del ensayo se pierde. Pero con esta técnica de la fluorescencia se consiguen líquidos penetrantes fantásticos, ¿no?, con alta sensibilidad. Se pueden detectar realmente imperfecciones, pero muy, muy delgadas, con esta técnica de la fluorescencia. ¿Ok? Entonces hay esas dos categorías. Entonces, en norma ASME y ASTM, estos son el tipo 1 y estos son el tipo 2, técnicamente, ¿no? Tipo 1, fluorescentes. Tipo 2, los coloreados. ¿De acuerdo? Y miren, el método de remoción nos va a dar entonces directivas también de poder clasificar a los líquidos por el método, ¿no? Si es lavable en agua, va a ser el método A. Si es removible con solventes, va a ser el método C. Entonces, los líquidos penetrantes más usados en Bolivia son el tipo 2, método C. Tipo 2, método C, ¿no? Coloreados y removibles con solventes. Bien, una mejora de la tecnología dada en estos líquidos penetrantes se ha dado con el hecho de que cuando aplicamos el líquido penetrante, como en este caso del ejemplo, ¿no?, aplicamos el líquido penetrante, este líquido penetrante, para tener unas mejores propiedades de capilaridad, la viscosidad adecuada, ¿no?, la mojabilidad adecuada, la tensión superficial adecuada, la densidad adecuada, que no vaporice rápidamente, etcétera, ¿no? Entonces, varias de esas propiedades. Entonces, está muy intrínsecamente vinculada a que no sea emulsificable. Pero miren, podemos volver a nuestro líquido emulsificable después de haber sido aplicado. Por eso le vamos a llamar de líquido post-emulsificable, porque lo vamos a convertir en emulsificable después de haberlo aplicado. ¿Cómo? Vamos a entonces, después de haber mojado la superficie con el líquido penetrante, aplicar otro químico encima, que hay de dos subtipos, a base de compuestos aceitosos. Lipo significa, ¿no?, aceites, grasas, en derivado del latín, ¿no? Entonces, por eso le vamos a llamar de lipofílicos, líquidos penetrantes lipofílicos, ¿no? Post-emulsificables lipofílicos. Entonces, esas palabras técnicas son importantes en esta área de los líquidos penetrantes, ¿verdad? Son una categoría muy importante. Bien, y la otra categoría sería, entonces, miren, que como los detergentes más o menos, para poder mojar profundamente a la ropa, a las telas, ¿no?, y tener una buena acción de limpieza, le ponen un cambiador de la tensión superficial, un tensoactivo. Esos son a base de agua, acuosos, ¿no?, hidrofílicos, les vamos a llamar. Entonces, hay dos tipos de líquidos penetrantes post-emulsificables. Los lipofílicos, los químicos son aceitosos nada más, y los hidrofílicos, los líquidos van a modificar básicamente la tensión superficial del líquido penetrante aplicado, que no era emulsificable, y que después entonces de la aplicación de este químico, va entonces a ocurrir la post-emulsificación, y yo voy a conseguir limpiar con el chorrito de agua, ¿no?, favoreciendo entonces el tiempo y obviamente la calidad, ¿no?, de la acción de la aplicación del líquido penetrante. Entonces, son líquidos mucho más profesionales, aunque muy poco difundidos en nuestro país. Muy rara vez se los requiere, ¿no?, para trabajos especiales. Yo recuerdo que hace un par de años, ¿no?, habíamos solicitado a una empresa
que puedan ser líquidos penetrantes, pero no queríamos que sean tipo 2 método C, o sea, que sean removibles con solventes. Y pedimos entonces que sean, ¿no?, removibles con agua, ya sean posemulsificables o que sean del tipo, ¿no?, de método A, ¿no?, removibles con agua directamente, y ninguna empresa pudo presentar un procedimiento, ¿no? Al final tuvimos que aceptar que sea una empresa que haga el tipo 2 método C, y mejoramos simplemente entonces la ventilación dentro de los tanques, ¿no?, dentro de los recipientes, ¿no? De esa manera pudimos solucionar. Pero de todas maneras existen, ¿no?, y son necesarios para aplicaciones especiales, y en esta tecnología entonces hay que saber, ¿no?, esa nomenclatura técnica de qué significa. El hecho que use un líquido posemulsificable ya me va a introducir más etapas, ¿no? Etapas entonces en mi aplicación del líquido. Tengo que tener un tiempo de reacción química del posemulsificador con el líquido aplicado. Ese tiempo tiene que ser exacto, porque si es muy grande, la posemulsificación también se va a dar dentro de las imperfecciones, y entonces voy a retirar, voy a hacer un sobrelavado, ¿no?, cuando entonces vaya a lavar con agua la superficie. Y si el tiempo es muy escaso, va a quedar restos, ¿no?, de ese líquido todavía sobre la superficie después de haber sido lavada con agua. Entonces el tiempo es crítico, ¿no?, en la aplicación del posemulsificador. Se lo obtiene experimentalmente y se lo refleja después en el procedimiento escrito, ¿no?, de aplicación de los líquidos penetrantes. Bien, otro detalle importante, ¿no?, de los posemulsificables. A veces hay que adicionar tiempos de secado, ya sea en hornos, piezas pequeñas, o ya sea al medio ambiente de vaporizaciones, ¿no? Y eso va sumando, ¿no? Va sumando, y caramba, ¿no? Es una técnica que entre sus grandes desventajas de líquidos penetrantes tiene que los tiempos de aplicación son normalmente mayores de otras técnicas competidoras que tienen, ¿no?, como son las partículas magnéticas, que vamos a ver justamente a seguir. Bueno, interesante, ¿no? Esta, entonces, clasificación es de la STM, aceptada por la ASME, pero miren, las normas militares, que necesitan ser, ¿no?, más rígidas y más confiables para todo terreno, en otras palabras, las normas 1000, ¿no?, de los Estados Unidos, las normas militares, aceptan un tercer tipo, que no hay en las normas ASTM ni en la ASME, no están reconocidas. Ese tercer tipo se comporta de ambas formas. Es un líquido penetrante coloreado, tipo 2, pero que también presenta fluorescencia, o sea, se lo puede aplicar como tipo 1. Bien, ¿no? Entonces, por la importancia que tiene en nuestro medio, el tipo 2, método C, ¿no?, es el que más usamos. Método B, posemulsificable lipofílico, y método D, posemulsificable hidrofílico, ¿verdad? Esos son los tipos que existen de líquidos penetrantes. Un pequeño ejemplo, ¿no?, de aplicación. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, la aplicación de los líquidos penetrantes coloreados. Ahí se ven, ¿no?, las indicaciones reveladas. Y el líquido penetrante fluorescente tipo 1, donde estamos aplicando luz negra y presenta la fluorescencia, ¿no? Se ha detectado aquí una indicación alargada. En líquidos penetrantes solamente se detectan o indicaciones redondeadas o alargadas, ¿no? No se puede decir es rajadura, es poro, no se hace eso, ¿no? Solamente la norma ASME 5 reconoce alargadas o redondeadas, ¿no? Las alargadas son terribles, ¿no? Esas son las que hay que hacer alguna acción, ¿no? Porque son muy peligrosas. Bueno, después entonces, otro detalle importante para nosotros sería el revelador. Después de haber limpiado, ¿no?, nuestra pieza, tenemos que revelar, ¿no? Tenemos que saber dónde está retenido el líquido penetrante, dónde están esas imperfecciones, ¿no?, donde hubo la capilaridad. Y el revelador, entonces, más básico, menos común, ¿no?, también de usar, es la forma A. Esta sensibilidad, que también se la puede indicar, no usamos en Bolivia. En la industria aeronáutica, a veces requieren, ¿no?, sensibilidades fuera del estándar, ¿no?, que es de la 3 y la 4. Entonces, la estándar es la 2.
entre la 2 y la 3 está, ¿no? Un líquido penetrante normal. Hay líquidos penetrantes más baratos, ¿no? Diésel, por ejemplo, ¿no? Podría ser de media sensibilidad, pero no usamos esto, ¿no? No se usa. Lo que sí entonces usamos son los reveladores. El método seco, polvo seco, es muy poco usado. Hay las dificultades, ¿no? De poder aplicarlo sobre cabeza, por ejemplo. Y usamos entonces más bien vía húmeda. Esa vía húmeda puede ser solución en agua, suspensión en agua o solución en solvente, ¿no? Ahí tenemos entonces las diversas formas del revelador, ¿no? Ahora usamos letras minúsculas para entonces especificar qué tipo de revelador usamos. Bien, en nuestro caso entonces usaríamos, ¿no? Normalmente es el revelador, ¿no? Está suspendido en agua, o también entonces puede ser, ¿no? Húmedo no acuoso, para coloreado sería la forma E, ¿no? En spray ven esto, ¿no? Húmedo no acuoso, sea un solvente, para entonces líquidos penetrantes coloreados, ¿no? Sería la forma E, ¿no? Nada más como... Bueno, y otro detalle, ¿no? Les mencionaba hace un ratito que un kit de líquidos penetrantes nos venden normalmente con 3 sprays, y el primero es un solvente limpiador previo al líquido penetrante o post aplicación de líquido penetrante. Entonces, ese solvente, que es de origen orgánico, puede tener, miren, compuestos halogenados, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Terribles. ¿Por qué terribles? Porque miren, hay unos materiales que son fantásticos, carísimos, ¿no? Y a los ingenieros se les ha metido en la cabeza que son la quinta maravilla del universo y quieren aplicarlo en todo. Y no se dan cuenta, ¿no? Que como cualquier material, también tiene sus debilidades. Y las grandes debilidades de esos materiales que les comentaba, que son los aceros inoxidables, entonces son los compuestos fluorados, ¿no? Compuestos halogenados, ¿no? Compuestos clorados, ¿no? Los halógenos en general les llamamos. Son entonces terribles, ¿no? Los atacan, los destruyen estos materiales. Y si yo hubiera usado un acero baratísimo, ¿no? Un acero al carbón que compraba al frente en la ferretería, hubieran durado 10 veces más, ¿no? Con acero inoxidable en estos ambientes, ¿no? Fluorados o con cloro, ¿no? Obviamente los aceros inoxidables no sirven para esos medios, ya son su gran temor de los aceros inoxidables, ¿no? Y son carísimos, ¿no? Ha habido desastres en la industria boliviana, ni quiere decir en la refinería de Cochabamba, ¿no? Metidas de pata, ¿no? De personas que no saben de materiales y que querían vivir felices, ¿no? Compraron equipos de acero inoxidable para vivir, ¿no? Felices según ellos, y en pocos meses, ¿no? Su equipamiento se fue al diablo, ¿no? Millones de dólares perdidos, porque entonces tenía, ¿no? Compuestos halogenados en el procesamiento del petróleo. Hay, ¿no? Compuestos halogenados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando uno tiene que aplicar líquidos penetrantes en materiales inoxidables, hay que buscar estos solventes que sean libres de halógenos, ¿no? O sea, la clase 2. Y para aplicaciones corrientes, la clase 1, ¿no? Por eso entonces hay esta preocupación de especificar técnicamente qué tipo de solvente usaríamos en la limpieza, ¿no? Para el método C. Bueno, entonces, a partir de ello, ¿no? Tenemos flujogramas, ¿no? Que nos dicen cómo podemos aplicar la técnica en cualquiera de las situaciones. Y obviamente en función, ¿no? Si mi técnica es de un método o de otro método, va a cambiar, ¿no? Los tiempos de secado, etapas de secada, ¿no? Revelado, ¿no? Después de revelado el secado, etcétera, etcétera. Bien, miren, aquí yo presento un problema que es muy crítico en líquidos penetrantes, donde, miren, en función del tiempo transcurrido, es entonces una triste realidad de que, miren, en una etapa correcta del tiempo usado, ¿no? Para registrar, ¿no? La indicación, el registro normalmente se hace con fotografía, aunque se puede hacer también con diagramas de mano alzada.
lamentablemente se considera, por eso los líquidos penetrantes, una técnica no muy confiable, especialmente en Bolivia, ¿no? Donde la viveza criolla hace con que puedan cambiar, ¿no? Puedan adulterar las fotografías, Photoshop, etcétera, ¿no? Entonces, el registro no es inviolable, es una de las desventajas que tiene este ensayo. Miren, entonces, en el momento adecuado, transcurridos 30 segundos, se ve claramente la geometría de una indicación alargada, que sospechamos que es una rajadura, ¿no? Una fisura, ¿verdad? Claramente vemos cómo es. Pero miren, con un tiempo que es relativamente corto, ya miren, visualizamos como si tuviéramos, ¿no?, un conjunto nada más de indicaciones redondeadas, menos crítica. Totalmente enmascarado, ¿no?, disfrazado el asunto aquí solamente por no haber hecho el registro en el tiempo adecuado, ¿no? Es un problema que hay. Y si se me pasa el tiempo, ya no veo más que una mancha. Yo sé que había algo, pero ya no sé qué era, ¿no? Ahí realmente hubo, a veces le llaman tiempo de sangrado, ¿no? Hubo un sangrado demasiado grande ahí, ¿no? Y ya no se sabe qué es, ¿no? El tiempo ya fue inadecuado. Entonces, ese es uno de los inconvenientes que hay en esta técnica, ¿no? Hay que tener, entonces, el registro en los tiempos adecuados para evitar, ¿no?, ese tipo de problemas. Bueno, este es el kit de MagnaFlux, es muy famoso en el mundo, donde entonces yo les hablaba de 3 sprays, ¿no? En el fondo, miren, hay 2 sprays que son gemelos, que son los solventes. ¿Por qué? ¿Por qué el doble? Lo que sucede es entonces que, miren, este solvente se usa muchísimo, ¿no?, en la limpieza previa y en la limpieza posterior al ensayo. Se gasta demasiado. Y es muy caro. Y el solvente puede ser, ¿no?, acetona, puede ser gasolina. No es que esté recomendando eso, sino que la triste realidad es que se usa, ¿no? Puede ser eso que se usa para las pinturas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Éter, ¿no? Pueden ser varios solventes que ahí se usan, ¿no?, para alargar las pinturas, ¿no? Y no hay ningún problema, no se podría usar eso. Entonces, es muy común que no se compre estos solventes, ¿no? Y yo compro solamente el líquido y el revelador. Normalmente lo que se daña mucho es el revelador. Se seca, ¿no? Ahí adentro hay una pequeña fuga y se sale su vía húmeda y el polvo seco queda ahí adentro atrapado y ya no se puede usar, ¿no? Casi siempre un spray de estos es necesario aplicar 2 o 3 de estos, ¿no? En la realidad, ¿no? Lastimosamente no es 1 a 1 la relación de uso. Entonces, es posible comprar por separado, ¿no?, estos sprays, pero el kit viene con los 3, ¿no? Los tres, en el fondo son 4, ¿no? Pero los 3 productos. Bien, voy a pasar para poder llegar, ¿no?, a lo que me interesa, que es entonces la parte práctica. Aquí, ¿no? Ya hemos conocido esto, ¿verdad? Miren, necesariamente, después de la aplicación del líquido penetrante, yo necesito hacer una inspección visual. Les decía que es, pero fantástica, ¿no?, la inspección visual que se puede hacer porque salta a los ojos, ¿no?, la indicación, ¿no?, revelada en el fondo blanco. Pero, si bien no es muy común utilizar, ¿no?, el luxómetro para verificar la intensidad luminosa para la luz blanca, para líquidos tipo 2, ¿no?, los coloreados, aunque deberíamos hacer especialmente en interiores, miren, es imprescindible de aplicarla en líquidos penetrantes tipo 1. Pero tengo que tener luxómetro de luz ultravioleta, ¿no? Tengo que verificar la calidad de las 2 cosas. Que la luz natural no esté ofuscando la luz negra, o sea, tengo que verificar que llegue a un máximo permitido. No me acuerdo si son 20 o 40 lux, ¿no? Habría que ver la norma, está por ahí nomás.
y que entonces la luz negra tenga su intensidad adecuada. Y para diferenciar no se especifica en lux, sino se especifica en microwatts por metro cuadrado, ¿no? Pero son equivalentes a los lux, solamente se hace esa diferencia para poder no confundir, ¿no?, una medición con la otra nada más. Pues necesito esto ya, ¿no?, para hacer una inspección visual. Necesito también mi luz ultravioleta, ¿no? Aquí tengo una lámpara especial de Magnaflux también, ¿no?, para verificar ello. ¿Ok? Ya la cosa, ¿no?, se vuelve un poco tediosa, ¿no?, en el caso de la necesidad, ¿no?, de hacer esa aplicación. Bien, otro detalle, miren, ¿cómo yo puedo garantizar que la técnica funciona? No hay forma, ¿no? Yo necesito alguna cosa simple para garantizar, si bien que no es muy compleja, ¿qué tal entonces, no?, que no esté funcionando bien la técnica y no esté detectando entonces las imperfecciones? Por ese motivo, los inspectores, ¿no?, y también los supervisores de obra, los fiscales, tienen derecho a pedir, ¿no?, que se pueda realmente comprobar la fiabilidad de esta técnica, y para ello se usan algunos patrones. Y les voy a mostrar, aquí les muestro algunos, pero este es un patrón, este de aquí, no sé si... Este es un patrón, ¿no? Aquí está físicamente, y aquí simplemente es un croquis, miren. Es de una pieza que tiene un tratamiento térmico malo y que ha generado entonces rajaduras que constituyen entonces una especie de huella dactilar, ¿cierto? Que entonces el manual de este patrón me da cómo es la forma de sus rajaduras, finísimas. Entonces uno aplica la técnica, revela y tiene que indicarse, ¿no?, las huellas tal como tiene que ser el patrón del fabricante, ¿no? Si no, la técnica no está funcionando bien. Entonces es muy crítico esto en bajas temperaturas. Oruro, por ejemplo, en invierno no se puede aplicar líquidos penetrantes estándares, ¿no? No entra dentro del rango. Y lugares muy calientes, arriba de los 42, 43 grados de temperatura ambiente, también no se puede aplicar líquidos penetrantes, ¿no? Y ahí está ya la limitación. Y uno pensaría, pero eso no es un problema. El gran problema es que se aplica mucho en soldadura. Entonces, cuando uno da un cordón de soldadura, tendría que esperar, ¿no?, hasta un par de horas para que la temperatura del cordón llegue, ¿no?, a temperaturas cercanas al ambiente, ¿no? Realmente es un tiempo terrible que se demora, ¿no?, en enfriar la junta. Y obvio, ¿no?, ya sabemos que no sería adecuado, ¿no?, enfriarla rápido a la junta, ¿no? Aunque si el acero es de bajo carbono no le va a pasar nada. Pero entonces las recomendaciones son que no es bueno, ¿no?, enfriar así rápidamente. Esa es la forma entonces en la cual, ¿no?, se verifica la buena, ¿no?, aplicación de la técnica, y que la técnica realmente esté funcionando según nuestras necesidades. Bien, y para terminar, vayamos a ver algunas ventajas. Y hemos hablado, ¿no?, muchísimo. Faltaría tal vez esto de la portabilidad, ¿no?, muy parecido al inspector visual, ¿no? El inspector visual va con su ojo a cualquier lugar, la selva, el cerro, no hay ningún problema. Los líquidos penetrantes en la maletita, especialmente el tipo 2, método C, ¿no? En la maletita viaja, pero a la luna, donde sea, y yo puedo aplicar, ¿no? Es bastante portátil, ¿no? Es muy bueno. En costos es bastante competitivo y se puede aplicar en cualquier material, ¿no? No importa si es plástico, cerámica, cualquier material, no hay ningún inconveniente. No solamente es para metales, puedo aplicar entonces con cualquier material, como ventaja, ¿cierto? No importa si la forma es simple, compleja, no hay ningún problema, ¿no? Es realmente hay ventajas excepcionales con eso, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con las desventajas? Bien, entonces, ese es un dolorcillo de cabeza, ¿no?
tener que limpiar, ¿no? Pinturas, imagínense, ¿no? Sacar la pintura de pieza y después tengo que volver a pintar, ¿no? Para proteger contra el medio ambiente. Era antes un dolor de cabeza, una gran desventaja. Bueno, otro detalle, ¿no? Imagínense si yo quisiera aplicar líquidos penetrantes en una esponjita. Imposible, ¿no? Porque la esponja me va a chupar todo el líquido penetrante por capilaridad. Entonces, no es una técnica que se aplica sobre materiales porosos, ¿no? Y tampoco rugosos, ¿no? Que no se puede limpiar bien, ¿no? El exceso de materiales rugosos, una limitación, ¿no? Y esto ya hemos dicho que es igual que el ensayo visual, solamente vamos a poder detectar, ¿no? Imperfecciones superficiales, ¿no? Aquí tenemos una indicación, ¿no? Aparentemente es una indicación alargada, ¿no? Con líquidos penetrantes tipo 2, método C, ¿verdad? Se puede ver. Aquí un ejemplo que después lo vamos a usar otra vez, ¿no? De una pieza. Si nosotros vemos a simple vista, esta de aquí cualquier ciego la ve, ¿no? Esta ni qué decir, ¿verdad? Pero después las otras no parecerían que se podría verificar tan rápidamente por ensayo visual. Aquí también, ¿no? Esas porquerías sí se puede ver con facilidad. Pero ahora miren la sorpresa, después de haber aplicado líquido penetrante. Miren, un montón de cosas que visualmente no aparecían, ¿no? Así con la simpleza, ¿no? Tal vez con una inspección más detallada, con una lupa, ¿no? Podríamos haber detectado. Pero con líquidos penetrantes fue un golpe de vista y ya está ahí las indicaciones alargadas, ¿no? Fácilmente detectadas. Entonces, si bien se considera una técnica mejorada simplemente del ensayo visual, les he comentado que es la técnica más usada en Bolivia en las refinerías, ¿no? Tanto de Cochabamba como de Santa Cruz, es la que más se usa. Bueno, y en el caso de la fluorescencia, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo podemos, en vez de mojar con brocha, podemos entonces mojar, ¿no? Simplemente por inmersión. Tenemos un baño, ¿no? Del líquido penetrante, la pieza se sumerge, se deja el tiempo adecuado, se suspende, chorrea el exceso, limpiamos el exceso y después aplicamos el revelador y la fluorescencia, ¿no? Para poder entonces hacer la inspección. ¿Cierto? Entonces es una técnica bastante simple, ¿no? Bastante simple. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad? ¿Alguna duda o alguna curiosidad? Bien, entonces pasaríamos a la técnica de partículas magnéticas, ¿no? Ensayo de partículas magnéticas. PT le llamamos a los líquidos penetrantes, ¿no? En siglas aceptadas internacionalmente, derivan de la AWS, también usadas en la ASME, se llama STM, y MT sería más o menos como ensayo magnético la traducción, ¿no? Literal, pero usamos en español partículas magnéticas o magnetizables también. MT, ¿no? MT, las siglas aceptadas internacionalmente, entonces, para esta técnica de inspección. Bueno, primero entenderemos el principio físico, ¿no? Que hay por detrás para conseguir, ¿no? Ver las ventajas y desventajas y potencialidades que también tendríamos en esta técnica de partículas magnéticas, ¿no? Bien, entonces, su nombre ya nos induce, ¿no? A pensar un poco, está basada en magnetismo, ¿no? Partículas magnéticas, tiene que haber campos magnéticos por ahí. Entonces aquí los estoy mostrando un imán. En un imán siempre se destaca, miren, un polo norte y un polo sur. Y las líneas del campo magnético van del sur al norte. Miren, siempre viajan del sur al norte, las líneas del campo magnético. Estas virutillas simplemente se han puesto ahí para poder verlas, ¿no? A estas líneas del campo magnético que son invisibles, ¿no? En el éter, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tendríamos un polo norte y un polo sur. Aquí vemos, ¿no? Cómo las líneas del campo magnético van del sur al norte. Aquí, ¿no? Cómo se distribuyen, ¿verdad? Esas líneas del campo magnético.
¿cierto? Aquí estamos percibiendo que estas líneas del campo magnético no necesitan un medio sólido para propagarse. Ni siquiera necesitarían aire, ¿no? No necesitaría un medio físico para propagarse. Se propaga en un campo magnético, ¿no? Si existe un campo magnético, ahí se van a propagar. El vacío también puede ser un campo magnético, ¿no? Bien, entonces, si mi material es sólido, pero también hay las líneas del campo magnético ahí que se están entonces yendo del sur al norte, ¿no? No hay ningún problema. Y aquí vemos algo que siempre nos han inculcado, que dos campos magnéticos del mismo polo van a tratar de repelerse, ¿no? Sus fuerzas del campo magnético se repelen, ¿no? Miren, no van de uno al otro, sino van a repelerse, ¿no? Ahí hay, muy claramente. Bueno, ahora miren, ¿qué sucedería si yo agarro una agujita o un alfiler y yo lo aproximo ese alfiler al polo norte? Mi alfiler o agujita se va a pegar al polo norte, ¿no? Va a ser atraída por el polo norte. Pero qué curioso, ¿no? Si yo agarro esa agujita y la aproximo al polo sur, esa agujita también se pega al polo sur. O sea, independientemente cuál sea el polo, se genera entonces esa atracción, ¿no? De mi agujita o de mi alfiler, tanto al polo norte como al polo sur. ¿Cierto? Bien. ¿Qué pasaría si es que yo tendría un imán en herradura? Aquí está plano, ¿no? ¿Qué tal si yo lo convierto en herradura, así en U? Las líneas del campo magnético irían del sur al norte, igual. Pero ¿qué pasa si ahora lo forjo hacia mi herradura, ese mi imán en herradura, y lo convierto entonces ahora en un círculo, donde estarían ahí pegaditos el polo norte del polo sur? Lo curioso es, miren, que si yo acerco mi agujita al polo norte, no se va a pegar. Y acerco mi agujita al polo sur, tampoco se va a pegar. ¿Por qué? Porque las líneas del campo magnético van del sur al norte y ahí sí nomás nacen y mueren. No hay estos campos magnéticos que inducían la orientación de los imanes elementales de mi agujita para que se orienten, ¿no? De tal manera que sean atraídas o por el polo norte o por el polo sur. O sea, pierdo esa capacidad de atracción magnética si yo uno el polo norte del polo sur. No hay fugas del campo magnético como ocurría aquí en esta barra, donde había un norte y un sur. Las fugas eran del sur al norte, ¿no? Y de esa manera entonces habían estas líneas del campo magnético, estas líneas de fuerza del campo magnético. Pero si físicamente uno al norte y al sur, no habría esas fugas y mis imanes, entonces, mis campos magnéticos no harían, ¿no?, ninguna alteración en los imanes elementales, ¿no? Dominios magnéticos también le llamamos a esos imanes elementales de mi alfilercito, de mi aguja. Interesante, no habría esa atracción magnética, en otras palabras. ¿Cierto? Y entonces vamos a aprovecharnos de ese principio de las fugas del campo magnético para poder aplicar nuestra técnica entonces de partículas magnéticas, ¿no? Vamos a entender entonces con esta figurita, ¿no? Vamos a usar esta figurita para poder explicar. Miren, una de las condiciones para poder aplicar el campo magnético sobre mi pieza es entonces que el material de mi pieza sea de un material que vamos a llamar de ferromagnético, como la agujita, que sea atraída por los campos magnéticos, material ferromagnético. Lamentablemente no todos los materiales son ferromagnéticos, ni siquiera todos los metales, ¿no? Ya de los materiales, los polímeros y los cerámicos no lo son, ¿no? No son ferromagnéticos en general, aunque yo puedo fabricar materiales poliméricos y cerámicos también, ¿no? Ferromagnéticos en general no lo son. Y en los metales, el que más conocemos es las aleaciones de hierro, que sí presentan ferromagnetismo. Pero, por ejemplo, aluminios, cobres, ¿no? No presentan esta atracción
por los campos magnéticos, por lo menos aparentemente no la presenta. Entonces, esa es una limitación, ¿no? Mi material en el cual yo debo aplicar mi ensayo de partículas magnéticas debe presentar ferromagnetismo. Hablando de aceros, cualquier acero que sea cristal cúbico de cuerpo centrado, sí es ferromagnético. Pero los aceros que tienen cristales cúbicos de cara centrada no son ferromagnéticos. Hay una familia importante de aceros inoxidables que son de este tipo de cristal. Sobre ellos no se puede aplicar esta técnica. Solamente se podría aplicar sobre aceros inoxidables que tienen cristales cúbicos de cuerpo centrado, ¿no? O sea, presentan ferromagnetismo, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que es un acero común mi material, y yo voy a, entonces, yo voy a aplicar, ¿no? Sobre mi material, entonces, algún dispositivo de tal manera que me genere un campo magnético. Genero entonces un campo magnético en mi pieza. ¿Qué sucedería si hipotéticamente existe una discontinuidad en la sección transversal de mi pieza? Bueno, inmediatamente mi pieza que está magnetizada va a formar un polo norte y un polo sur en esa discontinuidad entre dos lados de mi pieza que está magnetizada. En cambio, en las secciones donde no hay ninguna discontinuidad, no va a existir ninguna anomalía del campo magnético. Y en ese lugar donde existía la discontinuidad, por ejemplo, en este caso de la figura, esta rajadura, al formarse ese polo norte y polo sur, van a comenzar entonces a formarse líneas del campo magnético que se fugan del sur al norte. Y si yo espolvoreo sobre la superficie de mi pieza material ferromagnético, limallas, ¿no? Virutillas muy finitas, yo espolvoreo aquí en esta superficie esas partículas magnéticas, ¿qué va a suceder con ellas? Donde no hay fugas, o sea, la pieza está perfecta, las virutillas no se van a pegar a la superficie, no van a ser atraídas por la superficie. Pero en los lugares donde hay fugas del campo magnético, ¿dónde hay esas fugas? Donde hay imperfecciones, donde hay discontinuidades. Ahí van entonces a fijarse las partículas magnéticas que yo he distribuido sobre la superficie de mi pieza. Ahí se van a agrupar. Interesante, ¿no? Porque al agruparse, me van entonces a revelar inmediatamente el lugar donde están entonces mis imperfecciones que están distorsionando el campo magnético generado o inducido sobre mi pieza, ¿verdad? Por esas fugas del campo magnético. En los lugares donde no hay esas fugas, la pieza es perfecta, no va a existir entonces la aglomeración de estas partículas magnéticas y entonces yo deduzco que mi pieza es sana, ¿verdad? Una desventaja que a priori yo puedo visualizar, ¿no? En este momento, una gran desventaja estaría vinculada con ¿qué? Con que primero, ¿no? Necesito algún método para inducir el campo magnético en mi pieza. Cuando aplicaba líquidos penetrantes, y mucho menos, ¿no? Cuando aplicaba el ensayo visual, no necesitaba nada sofisticado, ¿no? Ni spray y ya. Aquí no, necesito algo ahora para inducir este campo magnético. Uy, ¿qué será, no? Necesito algo, ¿no? De aquí a poco vamos a ver cuáles son las técnicas de magnetización. Pero ya se me complican costos, ¿no? Porque necesito entonces más cosas para hacer el ensayo. Segunda cosa, mi material no puede ser cualquiera, tiene que ser ferromagnético. Bueno, eso todavía no es tan grave porque sabemos que la gran cantidad de aceros que utilizamos son cristales cúbicos de cuerpo centrado. Son raros los que no son. Entonces, por suerte, no voy a poder aplicarlo prácticamente a un 80% de mis aceros, ¿no? No hay entonces tanta desventaja en ello. Pero sobre un aluminio, no. Sobre un fuselaje de un avión, no.
¿verdad? Antes eran de titanio, ¿no? Después evolucionaron a aleaciones avanzadas de aluminio, ¿no? Aleaciones de aluminio zinc. Ahora ya ni siquiera son de aluminio, ¿no? Ni de titanio, ahora son de compósitos, ¿no? Entonces, no va esta técnica de Al-Fusellah. Bueno, y, perdón, ¿no? Pero debe haber alguna ventaja en esta técnica, ¿no? Si no, entonces no va a ser requerida. Usaríamos solamente BT y LP. Entonces, ¿por qué usamos MT entonces? ¿No? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, miren, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo alguna discontinuidad que no aflora a la superficie, pero que está cerca de la superficie? Podría ser un poro, podría ser una rajadura, podría ser un rechupe, una pieza fundida, podría ser un pliegue, ¿no? Pero no importa, no está aflorando a la superficie, no es superficial, pero tampoco es entonces muy alejada de la superficie, no es volumétrica. Le vamos a llamar entonces de imperfección superficial. Entonces, miren, viene, ¿no? Mis líneas del campo magnético, se forma un polo norte y un polo sur y hay fugas del campo magnético. Entonces, cuando yo espolvoree mis partículas, ¿qué va a suceder? Va a suceder entonces que se van a aglomerar también aquí. Yo limpio mis partículas, veo con lupa y no hay nada, ¿no? ¿Qué pasa? Yo ya sé, ¿no? Hay alguna discontinuidad que está cerca de la superficie, aunque no aflore. Una gran ventaja, porque es una técnica más simple y más barata que los rayos X o que la aplicación de ultrasonido. Entonces, ¿no? Algo que no podía detectar con BT ni con LP, yo puedo detectar entonces con MT ahora, ¿no? Imperfecciones superficiales. ¿Qué pasaría si son volumétricas, ¿no? Alejaditas de la superficie. Ahí hay el polo norte y el polo sur, las fugas del campo magnético no llegan a la superficie, es polvoreo y no voy a detectar nada. No sirve esta técnica para defectos volumétricos, ¿no? Defectos muy interiores, ¿verdad? Solamente para superficiales y subsuperficiales. Bien, interesantísimo, ¿no? Una técnica bastante interesante basada entonces en la magnetización de las piezas. Es necesario, ¿no? Si uno quiere entrar a este campo de las partículas magnéticas, comprender un poco, no solamente de magnitudes eléctricas, sino también de magnitudes magnéticas. Especialmente, ¿no? Lo que es la permeabilidad magnética, que es una propiedad intrínseca de los materiales respecto al comportamiento, de cómo es su estructura frente a los campos magnéticos, y también entonces de la inducción magnética, que la medimos en Gauss. Es muy común usar gaussímetros, ¿no? En esta técnica para poder entonces detectar, ¿ok? Para poder verificar la calidad, ¿no? De nuestros campos magnéticos. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la permeabilidad magnética, vamos a distinguir tres tipos de materiales. Un material que le vamos a llamar de material diamagnético, va a ser un material entonces en el cual, miren, cuando nosotros inducimos un campo magnético, ¿no? Unas líneas del campo magnético, aquí está representada como, ¿no? H. Entonces, ¿qué va a suceder? El material va a orientar sus dominios magnéticos, sus imanes elementales, de manera opuesta a la dirección del campo magnético inducido en su estructura. En otras palabras, al generar esta orientación, ¿no? Inversa a la aplicación de la inducción del campo magnético, a la inducción más bien del campo magnético, tendríamos una repulsión. Pero miren, esta repulsión es muy ligera, porque si no, mala suerte, ¿no? La nuestra, si hubiéramos podido generar, ¿no? Este diamagnetismo con fuerzas muy grandes, estas fuerzas de repulsión muy grandes, podríamos hacer levitar, ¿no? A los cuerpos con mucha facilidad y a bajo costo. Podríamos hacer trenes, ¿no? Que no gasten energía, ¿verdad? Y ahora tenemos que recurrir, ¿no? A otros fenómenos para generar esa
levitación, ¿no? Con campos magnéticos, con estas repulsiones de campos magnéticos, especialmente basados en superconductores, donde ahí se presentan otros fenómenos, ¿no? Que generan esta repulsión magnética tremenda, ¿no? Con tremendas fuerzas. Pero así solamente con estos materiales comunes no se puede, porque esta permeabilidad magnética que hablábamos es muy bajita, inferior a 1, pero muy poquito. Y por ese motivo, entonces, la repulsión es muy, pero muy poca y no se nota prácticamente. Entonces, materiales metálicos, ¿no? Que presentan diamagnetismo, que conocemos bastante, están el oro y el zinc, ¿no? Entonces, sobre estos materiales no se puede aplicar MT, ¿no? No se puede aplicar partículas magnéticas. Diamagnetismo. Bueno, habría otra característica, o más bien, perdón, otra clase de materiales, en los cuales cuando nosotros inducimos un campo magnético sobre ellos, ¿no? Entonces generamos, ¿no? Un campo magnético en su estructura, sus dominios magnéticos o imanes elementales tratan de orientarse en la misma dirección de la inducción del campo magnético, pero no consiguen en su integridad. Mejora esa orientación. En consecuencia, van a presentar una ligerísima fuerza de atracción a, entonces, un polo norte o un polo sur. Pero es muy pequeña esa fuerza de atracción, ¿cierto? Ahí está el aluminio y el cobre, ¿no? Como materiales bastante conocidos, ¿no? En la industria metalmecánica. Sobre estos materiales paramagnéticos tampoco se puede aplicar MT, ¿no? Partículas magnéticas, ¿verdad? No se puede. Sobre los únicos materiales en los cuales sí podemos aplicar MT, es entonces en los materiales que cuando nosotros inducimos, ¿no? un campo magnético, entonces sus dominios magnéticos se orientan de tal manera de que sí va a existir esa atracción a un polo norte o un polo sur de un campo magnético, ¿verdad? Lamentablemente hay muy pocos materiales que presentan esta propiedad que le llamamos de ferromagnetismo. Obvio, ¿no? Deriva de hierro, ¿verdad? Porque el hierro sí presenta esta propiedad. También el níquel, entre los metales conocidos, ¿no? El níquel y el hierro, ¿verdad? Entonces son metales con los que sí podemos aplicar este ensayo de MT, ¿no? De partículas magnéticas. Solo esta familia de materiales. Bueno, entonces una vez que hemos comprendido sobre qué materiales sí podemos aplicar esta técnica, vayamos a ver algunas técnicas de magnetización que aplicamos para MT, ¿no? Para el ensayo de partículas magnéticas. Entonces, primeramente recordemos este principio físico muy simple que nos han enseñado, ¿no? En colegio, donde si tenemos un conductor, agarramos nuestra mano derecha, el dedo gordo ponemos en el sentido de corriente eléctrica, de la corriente eléctrica, y los dedos nos estarían dando entonces el sentido del campo magnético que se induce simplemente por el hecho, ¿no? De que la corriente eléctrica esté circulando por el conductor. Son entonces, miren, líneas de fuerza concéntricas, ¿no? Con el conductor. Aquí estamos viendo un plano, solamente no se olviden que es a todo lo largo del conductor, ¿no? La generación de estas líneas concéntricas del campo magnético. Esta podría ser una manera, ¿no? Que podríamos usar para inducir un campo magnético. Y la calidad de estas líneas del campo magnético, obviamente van a estar asociadas con la corriente eléctrica que está circulando. Mayor corriente eléctrica, vamos a tener un BIL, ¿no? Un campo electromagnético inducido de mayor, entonces, cantidad, ¿no? De mayor capacidad. Bueno, entonces tratemos de aplicar ese pequeño conocimiento, ¿no? De la inducción de un campo magnético concéntrico con un conductor a partir de hacer la transmisión, ¿no? La conducción de corriente eléctrica por ese material. Aquí tenemos hipotéticamente un eje, ¿no? Una pieza cilíndrica, en la cual, miren,
podríamos tener, ¿no?, dos situaciones extremas. En un caso, hipotéticas rajaduras orientadas axialmente o hipotéticas rajaduras orientadas transversalmente al eje de simetría de esta pieza. Y habría la posibilidad de tener situaciones intermedias, ¿no?, como estos zigzag o como esta inclinación a 45 grados. Pero estas dos resaltadas serían las importantes. Entonces, miren, si yo hago circular corriente eléctrica por este material, ¿qué va a suceder? Se me van a formar, entonces, líneas del campo magnético concéntricas, ¿no? Concéntricas, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiera detectar este tipo de imperfecciones, no va a haber sensibilidad, porque hay muy pocas líneas de fuerza del campo magnético que están siendo cortadas. En cambio, con esta orientación hipotética, sí voy a tener una gran sensibilidad, porque estaría cortando un montón de líneas del campo magnético. Y aquí sí habría muchas fugas en el campo magnético. Entonces, esta técnica sería excelente, ¿no?, para detectar este tipo de imperfecciones, ¿no?, longitudinales, y no las transversales, ¿no? Las transversales habría una baja sensibilidad. Le llamamos la técnica del conductor central, ¿no? Perdón, la técnica del paso de la corriente eléctrica directa, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, una figura donde tenemos un eje de cigüeñal, ¿no? Es muy común, miren, que en estos puños, por un mal proceso de mecanizado, ¿no?, en el momento de la rectificación sucede esto, se generan microrajaduras superficiales, ¿no? Increíble que en la rectificación se pueda matar la pieza, ¿no?, la última etapa de fabricación del cigüeñal. Entonces, miren, se está apoyando el cigüeñal sobre una escobilla de cobre para evitar que exista chisporroteo eléctrico aquí y en este otro lugar, ¿no? Tengo ahí los dos cabezales y vamos a hacer circular corriente eléctrica por esta pieza, y la forma que tengamos, ¿no?, del campo magnético inducido nos permitirían muy bien detectar qué tipo de rajaduras o qué tipo de imperfecciones, las orientadas axialmente, ¿no? Esas sí tendrían alta sensibilidad. ¿Cuáles no detectaría bien? Las transversales, esas no detectaría bien. Aquí tenemos una cosa parecida a la anterior, ¿no?, pero con nuestra pieza tubular. Esta sí es la técnica del conductor central. Entonces, en vez de usar la propia pieza, la ventaja aquí sería que usamos una barra de cobre. Y de esa manera, al no pasar la corriente eléctrica por la pieza, no hay peligro de un sobrecalentamiento de mi pieza. Y entonces mi pieza estaría más segura. En cambio, en este caso, la corriente eléctrica está pasando directamente por la pieza, inclusive por un mal apoyo aquí, por un mal contacto, puede formarse un pequeño arco voltaico que daña mi pieza, además del riesgo de un sobrecalentamiento de mi pieza, ¿no? Entonces, no es una de las técnicas favoritas esta. Bueno, otro detalle, miren, la pieza aquí está en una máquina muy parecida a un torno, ¿no? Un torno bien simple, donde tenemos esta bancada que nos permitiría entonces, miren, recolectar las partículas magnéticas que ya no serían vía secas, no podrían ser vía húmeda, como vemos aquí, ¿no? Aquí está el inspector, ¿no?, o el aplicador de la técnica, perdón, está entonces mojando la superficie. Este líquido tiene dos partículas magnéticas en suspensión. Y al generarse ese campo magnético, esas partículas magnéticas quedarían, ¿no?, adheridas en las fugas del campo magnético, o sea, donde hay las imperfecciones, ¿verdad? Hay ventajas y desventajas sobre esta bancada, ¿no?, sobre esta máquina. Una de las desventajas es que es algo de laboratorio, ¿no?, de taller, no puedo llevar al campo, ¿verdad? Pero también hay técnicas que vamos a ver que son viables de poder ser aplicadas en campo. Bueno, otra forma con la cual podríamos entonces hacer nuestra inspección, haciendo pasar corriente eléctrica por nuestra pieza. En vez de usar conductor central, ¿no?, o en vez de tener ese dispositivo de cabezales, queremos, por ejemplo, hacer la inspección de una soldadura.
un cordón de soldadura. Y miren, vamos a usar unos electrodos que en esta técnica le conocemos con el nombre de prots, que vamos a apoyar sobre nuestra pieza. De tal manera, entonces, que cuando estén apoyadas con un switch, ¿no?, que se conecta simplemente por presión, va a circular corriente eléctrica entre uno y otro electrodo y me va a generar entonces un campo magnético. Miren cómo se forma el campo magnético con líneas concéntricas al punto de contacto. Se ve, ¿no? Líneas concéntricas al punto de contacto. Bueno, una desventaja. Mi pieza tendría que estar libre de pinturas para que pueda tener un buen contacto eléctrico. Y un mal manipuleo podría, ¿no?, llevarme a que existan chispas, pequeños arcos voltaicos, ¿no?, que se generen y que puedan también dañarme a mi pieza. Pero en esta técnica, miren, una orientación de rajadura tendría que ser detectada, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no?, en este caso va a ser mejor visualizado. Si mi rajadura está en esta orientación, voy a poner en rojo ya, la rajadura. Si mi rajadura está en esta orientación, la sensibilidad sería muy alta. Pero si mi rajadura está en esta orientación, no la detectaría. Pero ¿qué puedo hacer, no? Como es tan portátil esto, yo cambio de posición a mis electrodos. Los pongo aquí. Y entonces voy a poder detectar esta orientación y no esta. Pero puedo hacer un escaneo, ¿no?, en ambos lados, como se está haciendo aquí. Entonces en la soldadura se ponen, ¿no?, los electrodos, los dos, a 45 grados del cordón y se va avanzando de esta manera. Se cruza otra vez, ¿no? Se va cruzando, se cruza y se cruza. Y de esa manera se hace un escaneo para poder ser sensible en todas las direcciones. Entonces hay una gran flexibilidad en esta técnica de los prots, ¿no? Aquí podemos ver un aplicador de la técnica, está aplicando los prots, ¿no? Aquí está la fuente, ¿no?, de la energía, muy parecido a una máquina de soldar, ¿no? Más o menos la fuente, la potencia, ¿no?, para que no sea mucha, la vamos a transformar entonces en muy bajo voltaje y alto amperaje, ¿no? Potencia es V por I, ¿no? Amperaje por tensión, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no?, tenemos entonces la posibilidad de aplicar esta técnica. Y aquí podrán ver que el operador está espolvoreando las partículas magnéticas para poder ver si hay o no hay discontinuidades. Y es tan flexible que miren aquí, inclusive en un caracol, ¿no?, en una caja de bombas, se puede aplicar sin ningún inconveniente, ¿no? Ahí están los prots, un poco más profesionales, y ahí está. Entonces aquí alguien tendría que ayudarle, ¿no?, a este operador para que pueda espolvorear las partículas magnéticas, ¿no?, para ver dónde pueden ser atraídas, y ahí estarían las imperfecciones. Pero no es la técnica favorita. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica está circulando por la pieza. Y eso va a generar entonces problemas, ¿no?, y dificultades, hasta peligros, ¿no?, de explosiones en ambientes que tienen, ¿no?, la posibilidad de tener detonaciones, ¿cierto? Ambientes explosivos. LEL le llamamos, ¿no? Hay unos sensores de LEL, LELs entre 10 a 40, ¿no? Son sumamente explosivos, ¿no? Entonces, terribles. Bueno, entonces, estas técnicas tanto del conductor central, ¿no?, como también de los prots, o hacer pasar directamente la corriente eléctrica por la pieza, no son muy bien vistos porque pueden generar daños, ¿no?, y chispas que en sectores industriales donde hay, ¿no?, combustibles, no son permitidos. Bueno, otra posibilidad sería que use bobinas, ¿no? Las bobinas también, al poder, ¿no?, generar este campo magnético sobre mi pieza, van a generar entonces líneas del campo magnético sobre, si bien en la bobina son concéntricas, ¿no?, en la bobina, pero en la pieza que está actuando como núcleo de la bobina, las líneas de su fuerza son entonces en el sentido axial. Entonces voy a poder detectar muy bien rajaduras transversales, pero no las longitudinales, ¿no? Esa es una limitación que tendría en esta técnica. Estas bobinas son bastante flexibles, los ejes, ¿no?, se ponen
dentro de las bobinas se hace el escaneo, ¿no? Con la bobina. La gran ventaja de usar bobinas es que se pueden aplicar ahora corrientes muy bajas, depende del número de espiras, ¿no?, que tenga la bobina. Cuanto más espiras tenga, mejor va a ser la calidad del campo magnético, con menor cantidad de corriente eléctrica utilizada. Entonces, aquí está una foto, ¿no? La misma bancada, con una bobina de inspección, ¿no? Podrán ver aquí la pieza con un factor de llenado bien bajo, pero igual funciona. Y también entonces el operador está aplicando partículas magnéticas vía húmeda, ¿no?, para hacer el ensayo. Bueno, la otra posibilidad que tendríamos es entonces usar un imán permanente. Estos son carísimos, ¿no?, porque necesitamos imanes que me den el campo magnético adecuado, ¿no?, para tener la sensibilidad. Son de neodimio, normalmente son carísimos, ¿no? La técnica más cara tal vez, estos imanes permanentes, ¿no?, poco aplicado. Y lo más usado en Bolivia y lo más usado en todo el mundo sería entonces usar un electroimán. En vez de usar un imán permanente, un imán formado por paso de corriente eléctrica, ¿no?, un electroimán. Y se conoce como yugo magnético. Yugo magnético, ¿no?, en español. Es muy portátil. No obstante que yo necesito corriente eléctrica, ¿no?, para hacerlo funcionar, yo puedo generar esa corriente eléctrica con una batería y de esa manera la convierto en portátil, ¿no? Hay dos calidades de yugos, unas que funcionan con corriente alterna y otras que funcionan con corriente continua. La corriente alterna es muy buena para detectar defectos superficiales y la corriente continua es mejor para detectar defectos subsuperficiales. Bueno, lo importante es ahora entender la gran diferencia que hay entre los PROTs y el yugo magnético. Miren, para generar un circuito magnético no necesito contacto físico, como el caso de conducción de electricidad. Entonces, mismo que mi pieza esté pintada, va a funcionar, ¿no?, esta inducción del campo magnético. Se va a formar aquí un entrehierro, pero igual va a dejar pasar las líneas del campo magnético. Y quiero que vean que las líneas del campo magnético van del norte al sur. O sea, si yo tengo esta rajadura aquí, va a ser muy sensible. Pero si yo tengo esta rajadura en esta orientación, ¿no?, no va a ser sensible mi técnica. No es problema, ¿no?, porque yo puedo entonces apoyar mi yugo transversalmente ahora y hacer un escaneo ahora en todas las direcciones y de esa manera no se me escapa nada. Pero la gran ventaja es de que no existe paso de corriente eléctrica por la pieza. No hay peligro de chispa. Si yo tengo entonces, ¿no?, una calidad adecuada de embobinados, aislantes, ¿no?, y cuidados especiales, entonces esto es aceptado también en industria petrolera, ¿no?, en lugares explosivos. No hay ningún inconveniente, no se podría aplicar estos entonces yugos magnéticos sin ningún problema. Bien, las partículas magnéticas tienen que tener ciertas propiedades. No es muy conveniente usar las limallas de hierro normales, porque presentan mucho magnetismo residual, y eso puede hacer que las indicaciones sean falsas. Entonces hay, ¿no?, partículas magnéticas especiales de todo tipo de colores. También hay las fluorescentes, ¿no? Aquí están, ¿no?, las fluorescentes para poder hacer entonces partículas magnéticas fluorescentes, y no son muy buenas para detectar entonces defectos superficiales y subsuperficiales, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no?, a simple vista, ¿no?, parecía que estaba bien, pero una vez que se ha visto, es un eje de un motor, ¿no? Miren las rajaduras por todo lado, ¿no? Realmente terrible, ¿verdad? Un peligro grande, ¿no? Este es un pico del oro, ¿no? Normalmente se usa en puente grúas, ¿no? Imagínense que se rompe esto, la carga cae, ¿no? Puede matar gente y los daños económicos, ¿no? Miren, pieza curva, ¿no? Las tensiones son diferentes, ¿no? Y realmente se pueden generar entonces problemas, ¿no? Estas partículas magnéticas fluorescentes, ¿verdad? Bueno, entonces Magnaflux también nos oferta el kit, ¿no?, de
del yugo con las partículas magnéticas para ambas técnicas, ¿no? Fluorescentes y visibles, y también corriente continua, corriente alterna. Existen otros dispositivos para garantizar, ¿no?, que la calidad sea la adecuada. Ahí ¿no?, se usan mucho estos shims también, ¿no?, forma de verificar la calidad. Usamos el gaussímetro siempre, ¿no?, para desmagnetizar la pieza después de haber sido magnetizada y que el magnetismo residual sea muy bajo. Y también entonces para ver la calidad del magnetismo, ¿no?, que estamos generando, aunque eso se ve, ¿no?, con el yugo magnético levantando un peso adecuado, ¿no? Si no me equivoco, son como 10 kilos para verificar la calidad, ¿no?, de un yugo de corriente alterna, y como 40, ¿no?, para uno de corriente continua, ¿no? Por eso en Bolivia no usan mucho corriente continua. Bien, y además de las ventajas y desventajas que hemos mencionado, ¿no?, en el transcurso, quería mostrarles entonces esta diferencia, ¿no? Miren, esta de aquí arriba ha sido verificada con MT, y la misma pieza aquí abajo ha sido verificada con PT, ¿cierto? Podrán ver, miren, que aquí, por ejemplo, miren, no se ha detectado, ¿no?, esta indicación alargada, ¿no?, que salió, pero en partículas magnéticas bien nítidas, ¿no?, fluorescentes, ¿verdad? O sea, realmente me parece mucho más sensible el MT que el PT en este caso. No se olviden, pero que esta no es la técnica más sensible, ¿no? Este es tipo 2, método C. En cambio, esta ya es partículas magnéticas fluorescentes, ¿no?, que son bastante sensibles. Y podrán percibir la distorsión, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Pero aquí los líquidos han quedado atrapados ahí, me está dando una falsa indicación, ¿no? Lo que no ocurre entonces en las partículas magnéticas, ¿no es cierto? Entonces tiene sus ventajas, ¿no? Tienen sus ventajas las partículas magnéticas. En Bolivia usamos una técnica donde aplicamos una laca, una pintura de rápida solidificación primero en la superficie, y después recién hacemos el ensayo de partículas magnéticas. Muchas veces queda pintadita la pieza de blanco, ¿no?, blanqueada por esa laca, y uno decía, parecen líquidos penetrantes, ¿no? En el fondo es un contraste que ponemos para poder visualizar mejor las partículas magnéticas visibles a luz blanca. No usamos mucho la técnica fluorescente.